Para aquellas personas que están temerosas, que no saben a nivel de costos, que tengan un presupuesto promedio para que no sea tan costoso, tampoco pues, tan económico, que ya sabemos que es económico, ¿dónde aconseja Vi que este año las personas vayan a viajar en el exterior? Bienvenidos a Visa Clips, todo lo que necesitas saber y que nadie te cuenta sobre tu visa. Te llevaremos a través de las historias reales los mejores consejos y recomendaciones para que tu proceso de visado sea más fácil y menos estresante, porque la vida es demasiado corta para llenar formularios. ¿Comenzamos este viaje juntos? Bienvenidos a otro episodio de Visa Clips. Hoy salimos un poco del contexto del visado, pero no nos vamos tan lejos. Hoy traemos a la directora de Be in Abroad Study. No, volví a decir. Studies, Be in Abroad. Sí, está bien el study. Está bien, sí. Está bien el study. Llevo 2 horas practicando esto como para no olvidar el nombre. Pero bueno, hoy tenemos un episodio distinto donde vamos a dar más información sobre estudiar en el exterior. Gran parte de lo que hacemos nosotros como Visa Travel Center es mandar a un montón de estudiantes, y cuando digo montón, son aproximadamente entre 50 a 100 estudiantes mensuales a estudiar en el exterior de diferentes nacionalidades. Hoy nos acompaña Fernanda para darnos un poco más de información de valor a ustedes que nos están viendo y a todos los clientes que han dejado preguntas en las redes sociales para que puedan estudiar en el exterior. Y vamos a empezar por ahí. Estamos en agosto del 2024. Una de las preguntas que más nos hacen es ¿cuál es el momento adecuado para iniciar tu trámite y cómo funcionan los temas de ingreso de estudios en el exterior? Bueno, para estudiar en el extranjero se tiene que tener por lo menos mínimo una planificación de 1 año a 6 meses, 6 meses, 1 año. ¿Por qué? Porque es un proceso donde primero tenemos que seleccionar los destinos, sabiendo el presupuesto que tengo también, dependiendo de los requisitos de la universidad. Si quiero hacer idioma, primero necesito idioma para ingresar a la universidad. Entonces, planificar primero desde ahí, mirar presupuestos y también escoger instituciones a las cuales yo puedo aplicar según mi perfil. Entonces, vamos a necesitar un tiempo mínimo de 6 meses a 1 año para hacer toda esta planificación antes de también, obviamente, una vez tenido la admisión, poder aplicar al visado. Bien, dice 6 meses a 1 año, estamos en agosto. Las personas que quieran aplicar en lo que resta del 2024, ¿cuándo podrían empezar a estudiar en el exterior? Por ejemplo, tenemos algunos países, algunos destinos que manejamos que pueden ingresar en enero 2025, otros que pueden ingresar en septiembre 2025. Entonces estamos hablando que este es el momento adecuado para empezar con la búsqueda de la institución, con los requisitos y obviamente con el proceso de visado también. Y ahora te hago una pregunta con respecto a eso. ¿Qué hace Vi? Es decir, ¿qué hace Vi, que ahorita es aliado de Visa Travel Center? Ya comentaremos un poco acerca del recorrido de Vi. Pero para entrarle a lo jugoso, a lo que la gente quiere saber, ¿en qué ayuda bien el proceso como tal? Nosotros hacemos el visado, eso es importante, justo por eso tenemos esta alianza, pero cuando tú dices obtener la carta de admisión, ¿dónde arranca todo el proceso de visado en el exterior para alguien que quisiera hacerlo con ustedes, con nosotros? Primero, antes de, obviamente, como mencionas, aplicar al visado, es la parte académica, que es lo que nosotros nos especializamos en hacer. Sugerirle al estudiante cuál es la institución a la que él más está, obviamente, perfilado a aplicar, porque hay demasiadas instituciones en el extranjero, pero no todas, obviamente, tienen los mismos requisitos de ingreso, y no todos los estudiantes van a querer estudiar lo mismo. Otros querrán estudiar carreras de técnicas, otros querrán hacer medicina, ingenierías, etcétera. Entonces depende mucho de lo que quiera estudiar el estudiante, obviamente, y de los requisitos que tenga. Entonces eso es primordial y en base a eso nosotros vamos guiándoles a qué universidad o a qué institución pueden aplicar y tener éxito. Ok, o sea que yo llegaría contigo para cualquier cliente que nos esté escuchando. Llegamos y te decimos a ti, bueno, mi perfil, o yo soy de Colombia, soy de Ecuador, soy de Perú y quiero estudiar pregrado o posgrado, y ahí arrancaría el análisis de las instituciones. Obviamente el análisis del estudiante y de las instituciones, porque como digo, no todos los estudiantes pueden aplicar a la misma universidad, porque depende de qué requisitos tiene, tendrá el idioma o no tendrá, si quiere estudiar en inglés o no quiere estudiar en inglés. Entonces también depende mucho de lo que tiene el estudiante en ese momento y cuánto necesitaría o cuánto de tiempo necesitaría para reunir los requisitos que requiere la universidad a la que quiere aplicar. Ok. Dijiste algo importantísimo, el saber si quieren o no estudiar en inglés, ¿cierto? Exacto. Imagino que, a ver, estoy haciendo una suposición, tú ahorita me corregirás, y es que me imagino que las personas que quieran ir a estudiar en español, pues en castellano irán a España, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Hay otros países en Latinoamérica? De nuestro listado de países, los únicos países hispanohablantes son España y Argentina.
Los únicos. Los demás Ok. son todos en inglés o en el idioma del país, como por ejemplo Alemania. También tenemos Francia, tenemos Italia, tenemos Irlanda, etcétera. Entonces también pueden estudiar el idioma del país para ingresar. Ahí tienes algo importante. Cuando tú dices estudiar el idioma del país, ¿cuándo lo debo estudiar? Porque una de las cosas que más nos preguntan a nosotros, y es lo mismo que hemos tenido, y es una de las preguntas más recurrentes, es: ¿necesito sí o sí el idioma para poder matricularme dentro de una universidad en el extranjero? Obviamente si escojo un país que no es España o si escojo un país que no es Argentina, es obvio. ¿Por qué? Porque no voy a encontrar programas en español en Alemania, Claro, por ejemplo. claro. Entonces necesito saber o inglés o necesito saber alemán. Pero también depende mucho del país. Los programas, por ejemplo, de universidad de pregrado, si quiero ir a estudiar en un país donde el inglés no es el idioma oficial, un ejemplo, Francia, Alemania, Italia, esos países no voy a encontrar variedad de programas de pregrado en inglés porque la gran mayoría van a estar en el idioma del país. Pero si quiero hacer una maestría, ya va a haber más oportunidad de hacer un programa 100% en inglés. Entonces, esas son las principales diferencias que hay en cuanto al tema del idioma y los requisitos. Yo sugiero siempre a un estudiante que por lo menos que no tiene conocimiento del idioma del país, hacer un año preuniversitario donde tenemos nosotros instituciones que les van a preparar con el idioma para el ingreso a la universidad. El inglés es importante de todas maneras, o sea, estamos hablando de que si no es el idioma oficial, el inglés también me va a permitir tener un idioma puente para poder comunicarme mientras estoy aprendiendo el idioma del país. Ok, tú me dices que tienen instituciones que los preparan para esto. ¿Cuánto tiempo de preparación tienen para poder ingresar a una universidad en el extranjero? Con el idioma son mínimo 9 meses o un año. Ok, vuelvo al ejemplo de si yo hoy estoy viendo este video, yo quiero ir a estudiar y yo digo, ok, me empiezo a preparar desde agosto, quiere decir que desde este agosto hasta aproximadamente marzo, abril del próximo año estoy terminando mi curso para luego matricularme. Exactamente. Ok, excelente. Bien, ¿qué pasa si tengo inglés? Solo sin inglés. ¿Puedo matricularme solo con inglés y aprender el idioma en las instituciones? Claro que sí, hay algunos programas en Europa que tienen, por ejemplo, programas 100% en inglés. No son muchos, hablamos de pregrado. Ahora, si estamos hablando de maestría, las posibilidades son mucho más. Hay más opciones, porque hay más programas de maestría en inglés que programas de pregrado. Entonces, sí, si ya tienen el inglés, si ya tienen una certificación o ya han estado en cursos de inglés anteriormente, les ayuda bastante para poder encontrar un programa ya en inglés y los completamente, programa de pregrado completamente, y los meses que le queda ya poder solo certificarse y poder ingresar a la carrera. Entonces, es mucho más fácil. Entonces, estaríamos hablando de que el idioma es punto principal para poder decidir hacia dónde vas a estudiar, ya sea pregrado, maestría, posgrado, etc. Exactamente, y se le abren muchas más posibilidades de empleo a futuro al estudiante, o sea, durante los estudios y posterior, porque una cosa es solo saber español y otra cosa es saber inglés y el idioma del país en el que estás estudiando. Entonces estamos hablando de 3 idiomas y ahora que vivimos en un mundo globalizado, pues es mucho más importante. No, definitivo. Bien. Hablemos de esto, vamos a seleccionar esto como para llevar el orden y que las personas también que tienen ganas de estudiar pregrado, posgrado, maestría, vamos a organizarlos en ese orden. Hablemos de lo más complejo, porque a ver, yo me quiero ir a estudiar al exterior, ¿cierto? Pero siempre la gran pregunta es, además de dónde quiero estudiar, porque muchos de los estudiantes que nos solicitan a nosotros cotizaciones y que trabajamos en conjunto en nuestra alianza, muchos incluso no tienen muy claro hacia dónde estudiar, ¿no? Como que están viendo las proporciones, pero también tienen toda esa variedad y abanicos de opciones dependiendo del presupuesto. Ya, háblame de dinero, de plata. ¿Cuánto cuesta estudiar en el exterior? Bueno, eso va a depender mucho de 2 cosas, del destino que escoja y del programa que quiere estudiar. Entonces, hagamos ahí un paréntesis. Hablemos del destino más barato al destino más costoso. Ya. Por ejemplo, estamos hablando en términos, me preguntas, de estudio. Estudio, sí. Por ejemplo, el destino más económico para estudiar es Alemania. ¿Por qué? Porque las universidades son gratuitas. No cobran matrícula para estudiantes no europeos. Ya, son totalmente gratuitas. Lo que sí me va a costar es la manutención. Pero necesito tener en cuenta que programas en Europa para los estudiantes no europeos como nosotros sí tienen un costo. Obviamente, a diferencia de Alemania, que es el único país que tiene una ley tanto para estudiantes europeos como no europeos, que las universidades son gratuitas, 100%. Para pregrado. Para pregrado de maestría. Wow, ok. Para todo, ¿ya? Wow. Pero lo único que yo debo aportar ahí es una cuenta bloqueada. Es la cuenta bloqueada para aplicar el visado.
Ok, ¿Ya? Entonces eso es un año que debo tener yo, que el gobierno alemán pide al estudiante como garantía para, o sea, obviamente que sepa que va a estudiar y no va a ir a hacer otra actividad que no sea estudiar. Como quedarse. O algo así, Exactamente. claro. Entonces eso, pero de todas maneras los estudiantes contribuyen con una cierta tasa que se paga semestralmente, pero esa tasa no va a sobrepasar de los 400 euros del año. O sea que, a ver, no quiero como especular o decir cosas negativas, pero si vamos a las cuentas, sale más económico estudiar en Alemania que estudiar en Colombia o en Ecuador. 100%, porque nosotros obviamente tenemos precios de universidades privadas carísimas, que estamos hablando de unos 8.000, 9.000, 10.000 dólares del año en universidades privadas. Entonces eso es lo que aproximadamente cuesta. Ahora, si encontramos una universidad más económica, no va a bajar de unos 2.500 a 3.000 dólares el semestre. Wow. Okay. En universidades privadas en Ecuador. De todas maneras, aún así estudiando en España sigue siendo más barato, así sea pagado. ¿Por qué? Porque en universidades públicas estudiar para extranjeros, dependiendo de la comunidad también en España, porque la comunidad de Madrid, por ejemplo, es carísima, pero de ahí comunidades del sur de España cobran por los estudios unos 600 euros el año a 1.000 euros el año a estudiantes no europeos, que somos nosotros, obviamente. Excelente. Oh, pero eso es un dato que no sabía, la verdad. Exactamente, entonces depende mucho saber buscar, dependiendo de la comunidad en España, por ejemplo, porque ahí se basan dependiendo de eso. Y, por ejemplo, Italia, Francia, la educación es igual, bastante económica. Estamos hablando de unos 300, 400 euros el semestre, por ejemplo, en Francia. Ya me quiero ir, yo me quiero ir, la verdad. Me puedes anotar, la verdad. Yo sí, yo tengo desde agosto hasta marzo para aprender alemán. Pero bueno, me gusta, es un dato súper importante acerca del tema costo. Ahora sí, hablemos de la que más cuesta, la que más tú tienes que decir, bueno, hay una inversión importante. Que estamos claros que hablamos de inversión porque estamos hablando de tus estudios, ¿no? Prácticamente todo el futuro. Entonces, ¿cuál es, digamos, el destino o el destino que tienen las universidades, digamos, más costosas en el exterior? Reino Unido y Estados Unidos son los destinos más costosos. Okay. Exactamente, y que estamos hablando de unos 20.000, 30.000 el año, no mínimo de eso, si no es más. Ok. ¿Con BI tenemos todas las opciones? Es decir, ¿ustedes tienen todo el abanico? Sí, sí tenemos todas las opciones, pero yo sugiero más para las personas que tengan la posibilidad de escoger una carrera de universidad, escoger una carrera en Europa por el costo. Excelente, ok, perfecto. A nivel educativo, ¿tú qué aconsejas después de tanto tiempo como mandando estudiantes al exterior? Es decir, a nivel, digamos, de la calidad de estudios en el exterior, ¿qué países tú recomiendas? Yo recomiendo, como también experiencia propia, también estudiar en el extranjero. Puedo recomendar países como, por ejemplo, Alemania, países como Suecia, países como Noruega, países como Finlandia, que tienen un muy buen sistema educativo, países como Italia también, ese tipo de países para estudiar. Países económicos, por ejemplo, Portugal, España, que siguen siendo una buena opción. Esos países puedo recomendar yo para estudiar cualquier carrera de universidad y también maestría. Bien, excelente. Ya sabemos un poco cuánto más o menos es el costo. Las carreras van, me imagino que dependiendo de los mismos tiempos de Latinoamérica, ¿cierto? No. Ok, muy bien, ahí está. No tengo ni idea, pero bueno, digamos así, no hubo preparación, al parecer, no, mentira, pero sí me gustaría que me digas entonces, ¿cuáles son los tiempos en cada uno de los segmentos de estudio? Ya, la ventaja de esto es que los pregrados, por ejemplo, en Europa solo duran 3 años. Estamos hablando de programas de ingeniería, licenciatura que duran solo 3 años. Más barato y más rápido. Exactamente. ¿Y por qué? Porque ya los estudiantes cuando se gradúan pasan directamente a hacer la especialidad. Estamos hablando que un estudiante que se gradúa de pregrado tiene 2 años más de especialidad, es decir, que en 5 años ya tiene su pregrado y su especialidad. Ok. Por eso es que cuando los estudiantes que vamos de aquí de Ecuador a hacer una maestría en el extranjero, somos mucho más mayores que nuestros compañeros europeos, sí, porque ellos ya se han graduado a los 21 años, ellos tendrán unos 21, 22 años y están haciendo ya la maestría. Entonces, es directo, te gradúas del pregrado a hacer la maestría, son 5 años. Ahora, si quiero hacer el idioma, claro que me va a tomar un año más, estamos hablando de 6 años en total, pero que no es un año perdido, porque es un año también que no solo van a estudiar, también va el estudiante a adaptarse, a aprender sobre la cultura, a conocer gente, también va a tener compañeros de otras partes del mundo, entonces también va a vivir.
Entonces, por eso es que no solo es estudiar, sino también vivir y adaptarse a una nueva cultura. Entonces, ese año es importantísimo y es clave para cualquier estudiante que quiera hacer la carrera en el exterior. Claro, si tú ves ese nivel como de autorrealización con el costo que me estás diciendo, pues tiene un montón de beneficios, ¿no? Desde el tema de culturalización, incluso como a nivel personal como a nivel profesional. Entonces me parece maravilloso. Voy a hacerte una pregunta que yo siempre hago acá, que en tu caso no sé qué me vas a responder, pero igual me da curiosidad, y es, ¿qué pasa si yo al día de hoy, Valentina Franco, no quiero tomar con una agencia? Es decir, yo quiero hacerlo sola, ¿vale? ¿Por dónde tengo que empezar? ¿Qué consejos les pudiese dar a alguien que lo quisiera hacer solo? Porque claramente los beneficios de hacerlo con tu agencia, con nuestra agencia en conjunto, porque también me puedes decir, les aconsejo que busquen una agencia, pero sí me gustaría saber, ¿no? Primero les deseo mucha suerte porque no es tan fácil. Primero, si no tengo idioma y solo es español, me limito más a las opciones de poder buscar información en el internet, de programas, de requisitos, de todo. Entonces, ¿qué le aconsejaría a alguien que ya sabe, por ejemplo? Empezar primeramente por qué es lo que quiero estudiar y cuánto tengo de presupuesto. Y en base a eso, empezar a buscar las opciones. ¿Por qué? Porque si no sé cuánto puedo pagar y a dónde quiero ir, qué quiero estudiar, no sé primeramente por dónde empezar. Entonces, en base a eso, de ahí puedo empezar a buscar. De ahí, todo está en el internet. Sí, igual te voy a contar una anécdota y esto lo comparto con ustedes. Yo estuve buscando universidades en Argentina, ¿ya? Y por más que toda la información estaba en internet, digamos como este acompañamiento por medio de las universidades no es como tan abierto. Para eso tienen agencias que se encargan de esto. Entonces, digamos que la información sí terminaba siendo un poquito, incluso me limitó a la hora de tomar la decisión, porque el costo lo tenía, el pensum lo tenía, pero luego era como, ajá, ¿y cuándo? ¿Cómo? ¿Por dónde hago? Exactamente. Entonces sí nos faltaba como ese pedazo. Yo creo que bien para concluir como esta pregunta es nuestro consejo, así como lo hemos aconsejado en videos anteriores, que ustedes pueden hacerlo sin problema, buscando, leyendo. En este caso, y esto lo voy a atar a la siguiente pregunta, sí recomendaría que busquen una agencia. Para el sector donde nos encontramos, Fer, hay demasiadas estafas. Eso es algo que yo he tratado de conversar muchísimo con todas las personas que han estado acá conversando con nosotros y demás, porque son muy recurrentes los casos. ¿Puedes darnos algún consejo para evitar alguna estafa con agencias de estas que abren un día y se llevan el dinero de todo el mundo y desaparecen? Sí, porque tenemos muchos casos de eso. Estamos tratando de ayudar a las personas para que les evite, pero importante que sepamos esto como comunidad, no solamente para detectarlo hacia nosotros, sino por si algún amigo se nos acerca y nos dice, me están ofreciendo esto, me están diciendo esto, ¿qué pasa? Y el tema incluso de trata de personas, que es peligrosísimo, ¿no? Entonces, ¿qué consejos das para que las personas cuando vengan a una agencia digan, esto está como raro? Primeramente es importante saber qué persona le está asesorando, porque uno, ¿cómo puede asesorar a una persona que no entiende lo que está vendiendo, el servicio que está dando? Primeramente, asegurarse eso, porque una cosa es que te asesore una persona que nunca ha estado en el extranjero, que no sabe lo que es estudiar en el extranjero, una persona que ya pasó por eso y que entiende al estudiante de primera mano. También asegurarse de que la agencia, tenga estudiantes que ya hayan enviado testimonios en lo que pueda acudir la persona y pueda, obviamente, confirmar de que sí es una agencia... Sí, fidedigna, claro. Fidedigna, y sobre todo esas dos cosas. Entonces, hay que tener en cuenta que el proceso de estudios en el extranjero es, como había ya mencionado antes, buscar la institución, aplicar el visado y también la parte del recibimiento, que es importante, y muchos padres nos preguntan qué es lo que más miedo. ¿Qué es el recibimiento? El recibimiento del estudiante. ¿Quién le recibe a mi hijo en el extranjero? Entonces, ¿dónde va a llegar? ¿Dónde se va a hospedar? ¿Dónde va a vivir? Es una de las cuestiones que más le preocupa a los padres y nosotros estamos para resolver eso. Tenemos corresponsales en todos los destinos que ofrecemos para que el estudiante esté seguro al momento de llegar y tenga el acompañamiento que necesita. Wow, importantísimo eso. Bien, ¿hay algo más que a los padres les preocupen, además del recibimiento del estudiante? La primera cosa que siempre preguntan es el tema de seguridad. ¿Qué tan seguro es el lugar a donde va mi hijo o mi hija? Obviamente hay que tener en cuenta las circunstancias en las que vivimos ahora, actualmente en nuestro país. Es totalmente normal que pregunten eso, pero hay que tener en cuenta que el tema de seguridad en Europa es distinto. Exactamente. Además, problemas de seguridad que nosotros exactamente. Nosotros
tenemos o tendemos a enviar al estudiante a residencias universitarias el primer año, por lo menos, para que tenga más bien el ambiente de campus universitario, esté rodeado de más estudiantes y entienda un poco más al inicio cómo movilizarse, qué transporte tomar, cómo llegar, etc. Entonces, es importantísimo que primero el estudiante pueda llegar a ese tipo de lugares, que llegar a un departamento y rentar algo cuando ni siquiera sé muy bien el idioma. Sí, no, importantísimo. Wow, pero qué bueno que con Vi podamos hacer eso. A ver, para ya ir cerrando, ya entendemos un poco los costos, entendemos un poco los destinos y tú me hablabas de 9 meses a un año de preparación, ¿cierto? Con el idioma. Ahora, ¿a dónde aconsejas tú como Fernanda, como directora de Vi, que las personas analicen para ir a estudiar? O sea, ¿cuál es el país que tú nos recomiendas de primera mano para aquellas personas que están temerosas, que no saben a nivel de costos, que tengan un presupuesto promedio para que no sea tan costoso, tampoco pues tan económico, que ya sabemos que es económico, pero ¿dónde aconsejas tú que investiguen para que también nos escriban, nos dejes comentarios sobre este país para dar más información? ¿Dónde aconseja Vi que este año las personas vayan a viajar en el exterior, indiferentemente de su origen, ¿no? Colombia, Perú, Ecuador, que le hacemos visados y todo el trámite de estudio a todas estas nacionalidades? Bueno, depende mucho, pero desde mi punto de vista, yo aconsejo cualquier país nórdico y Alemania por los costos de universidad. Yo sé que parece difícil decir, no, ay, no, qué miedo el alemán. Pero para un estudiante de 17, 18 años es mucho más fácil coger un idioma que alguien que ya tiene 30, 35 años. Entonces, no es una pérdida de tiempo aprender un idioma extranjero, créanme, les va a servir, hasta les puede servir más que el propio título de la universidad. Okay. Entonces, si tienen la oportunidad de que los padres inviertan en algo, inviertan en que sus hijos aprendan idioma. Magnífico. Bueno, cierro con ese lindo consejo, me parece lo más adecuado. Te agradezco un montón. Chicos, para todas las personas que nos están viendo, padres que nos estén escuchando hoy, que quieran mandar a sus hijos a estudiar al exterior, pueden dejar comentarios dentro del video, dentro de redes sociales, para dar más información sobre esto en conjunto con Fernanda, con esta alianza que tenemos durante el 2024 y 2025 con BTC, donde dentro de nuestras oficinas van a poder conseguir toda la información y además de eso poder perfilarse y buscar la mejor universidad para sus hijos según esté con presupuesto y destinos. Bienvenido sea. Así que denle like, comenten, compartan con aquellas personas que quieren o tienen la intención de estudiar en el exterior. Y me voy con un último mensaje, y es que aunque hablabas de estas edades promedio, nunca es demasiado tarde. Tenemos demasiados clientes entre los 30, 40 años que quieren ir a estudiar un máster, quieren incluso estudiar una segunda carrera después de trabajar e invertir en esto. Háganlo. Tú más que nadie lo puedes aconsejar, así que les dejamos abiertas todas nuestras redes sociales para seguir comentando. Vamos a hacer muchos más videos de esto. Fer, esperamos tenerte una segunda oportunidad ya para hablar incluso de los países que nos pidan los clientes. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Muchas gracias también. No, a ti. Y ya nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.